La clase de hoy, seguimos en una serie de estudios que tienen que ver con el propósito. Vimos la semana pasada el propósito de las palabras con el hermano Carlos. Ahora vamos a estudiar el propósito de la libertad. Y es un tema muy oportuno porque precisamente hoy, 4 de julio, estamos celebrando la libertad, la independencia de Estados Unidos del Reino Unido. Eso fue ya en el año 1776, ¿verdad? Cuando las 13 provincias se rebelan, digamos, contra la corona inglesa y deciden independizarse y tomar un camino independiente. Y muy oportuno lo que sucedió desde esa fecha, pero que tiene que ver con las clases también y con lo primero que vamos a definir, que es el concepto de la libertad, tan malentendido hoy en día, porque ya libertad ya lo queremos confundir con libertinaje. Entonces libertad, entonces ya se nos viene a la mente banderas así de colores arcoíris, homosexuales, fiestas locas y una vida loca que no tiene nada que ver con el concepto de libertad. Fíjense que cuando las 13 provincias se deciden separar del dominio del Reino Unido, de Inglaterra, es para buscar su independencia, y ese es el verdadero concepto de la libertad. O sea, y era muy entendido en la época de Jesús, era muy entendido en los tiempos bíblicos, porque todavía era común el uso de esclavos. Entonces, cuando se hablaba de libertad, se hablaba de, digamos, dejar de servir a alguien, a un amo, para ya ser libres. Y esa es la libertad que Cristo nos ofrece, esa es la libertad que Dios nos da. La libertad, o sea, liberarnos del yugo, de la opresión del pecado, que nos subyuga, que nos esclaviza. Y esa es la libertad que estamos llamados a conquistar, no libertinaje. Y esa libertad, a propósito, la libertad en Cristo, también nos exige a nosotros un comportamiento, tiene unas normas, unas reglas de comportamiento también para poder vivir y gozar plenamente de esa libertad. De manera que es una libertad, pero no un libertinaje, es una libertad controlada, es una libertad con límites que nos permiten obtener la felicidad plena sin perjudicar, digamos, al prójimo. Porque ya cuando yo me meto en el terreno del otro, entonces ya estoy privando a la otra persona, al prójimo, de su libertad. Entonces, libertad en ese sentido más amplio es la que vamos a estar estudiando hoy, es la que nos invita la Biblia a conquistar a través de Cristo Jesús. La libertad de las cadenas del pecado, del yugo de la opresión del pecado. Vamos a estar estudiando 8 versículos. El estudio de hoy, si se quiere, va a ser corto porque nada más vamos a estar centrados en esos 8 versículos que están ubicados en el Salmo 119. Fíjense, el Salmo 119 es el salmo más largo, más extenso, o mejor dicho, es el capítulo más extenso de la Biblia. Él tiene 176 versículos, pero este salmo a su vez está compuesto, está redactado de una manera diferente. Es como un poema que está compuesto en estrofas, en grupos de 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Y corresponde cada estrofa a cada letra del alfabeto judío. De manera que hay 22 estrofas, 22 cuerpos de 8 líneas, de 8 versículos cada uno. Y empieza con la primera letra de cada una del abecedario. Y allí empieza, digamos, como un acróstico. Es un salmo del cual, ¿saben que los salmos normalmente, si no son de David, algunos se le atribuyen a David u otros tienen su autor? Este salmo no tiene, se desconoce su autor. Fíjense en lo que dice la reseña del
de la clase del día de hoy. Dice, el Salmo 119 es el único en su longitud y autoría específica, ya que no sabemos quién escribió este salmo en particular. Sin embargo, lleva al lector a un viaje de adoración y reverencia por la palabra de Dios. Fíjense, cada línea, cada versículo nos hace referencia a la palabra de Dios. Es un salmo dedicado a la palabra, como que si nosotros estuviéramos dedicando un poema a la persona que amamos y la mencionamos en cada una de sus líneas. Igualmente este salmo, en cada una de sus líneas, en cada una de sus versos, se refiere a la palabra de Dios. Lo hace refiriéndose a la palabra en el nombre de preceptos, estatutos, mandamientos, maneras, tu ley, y así por el estilo, para hacer referencia a los dichos, a la palabra de Dios. Este salmo contiene el acróstico más largo en la Biblia, que consta de 22 estrofas, como le dije, correspondiente a las 22 letras del alfabeto judío. Cada estrofa se compone de 8 versículos, cada uno comenzando con la misma letra, o sea, cada una de las letras. Pero en el estudio de hoy específicamente, vamos a estar en la sexta estrofa, que corresponde a la letra Vav, que es como un clavito esa letra. Tiene la forma de un clavito y tiene el significado también de unir. Esa es como una conjunción, como la letra I en español. Antonio y Gabriel. Esa I, esa conjunción, ese clavito, digamos, es la letra Vav, que es la letra con la que empieza con la que va a empezar ese grupo de versículos del día de hoy que vamos a estar estudiando. Bueno, entrando ya en la clase, fíjense, el propósito de la libertad. Vamos a leer una cita en el Nuevo Testamento, en Juan 8, versículos 31 y 32, donde se nos habla también de la libertad, como le digo, que tenemos que conquistar en Cristo Jesús, que no se trata de un libertinaje. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, fíjense, la libertad conquistada a través, en este caso, de la verdad. Y vamos a estar estudiando en el día de hoy esa relación entre libertad y verdad. Porque fíjense, libertad es lo contrario a la esclavitud. La verdad es lo contrario a la mentira o al pecado. Son conceptos, digamos, antónimos, pero que se entrelazan entre sí. Por eso vamos a estar viendo libertad, verdad y cómo eso tiene que ver con nuestras vidas. Vamos a entrar entonces ya de lleno en la clase. El punto número 1 es la libertad encontrada en la misericordia. Y entramos en el versículo 41 del Salmo 119, que es el primer versículo, la primera línea, digamos, de esa estrofa, que le dije que es la sexta estrofa. Leemos, dice la palabra de Dios: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Versículo 42, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Fíjense, está redactado en forma de una oración. Es una oración, es una petición a Dios que el salmista hace. Venga a mí tu misericordia. La misericordia es obtener algo, un favor no merecido. O sea, no por mi comportamiento, no por mi conducta, no por lo que hago, por lo que dejo de hacer, sino porque te place. Le pide el salmista al Señor. Le pide tu salvación. La salvación es el paso previo para obtener la libertad. Ser salvos, en este caso, del pecado, de la maldad,
de las garras de Satanás, como estaba diciendo el pastor esta mañana en la predicación, que anda como león rugiendo buscando a quien devorar, pues la salvación de ese ente que quiere nuestra alma, nos da la libertad para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, fíjense algo, este versículo nos conecta con algo que nosotros tenemos que practicar día a día, que es cuidar la salvación. Pareciera extraño, porque la salvación no se pierde. Quien haya creído y se descarrila luego, pues nunca creyó realmente. La salvación, el concepto que nosotros creemos es de que no se pierde, y el mismo Cristo dice en su palabra, dice la Biblia, que nadie podrá arrebatarlo de la mano de Él. Nadie. Nosotros, si verdaderamente hemos creído, esa salvación es para siempre. Pero nosotros tenemos que cuidarla también. Es como que si nuestro papá nos regalara un carro. Oh, somos unos adolescentes y tenemos un padre bondadoso y que le sobra tal vez algo de dinero y decide regalarnos un carro. Él nos regala el carro, pero nosotros tenemos que cuidarlo. Así es la salvación. Nosotros la recibimos de nuestro Padre Celestial. Él decidió regalarnos, nos dio ese regalo. Así como el papá que quiere agradar a su hijo y le da un carro. Pero nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que ponerle gasolina, tenemos que cuidarlo, lavarlo, ¿verdad? Como hacemos con el carro. Así también tenemos que hacerlo con nuestra salvación. Es diario. La salvación, aunque el compromiso de creer en nuestro Señor Jesucristo, aceptarle en nuestro corazón, es un hecho que ocurre una sola vez en la vida, la salvación se va conquistando también día a día, se va cuidando. Ese cuidado es diario, es un proceso. Y fíjense que esta petición que hace el salmista tiene un propósito también. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tus dichos, pero ¿para qué? Lo dice en el versículo 42, para dar respuesta a mi avergonzador. ¿Quién es el avergonzador? ¿Quién es el que nos señala? ¿Quién es el que nos juzga? El mismo que les mencioné, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense que este salmo, si a lo mejor no fue escrito por David, los salmos se compilaron en esa época davídica. Y la hazaña fundamental de David fue enfrentar a Goliat. ¿Qué era lo que hacía Goliat? ¿Cuál fue su función? Ese que se paseaba por los campos amedrentando, burlándose del campamento de los israelitas. Era el avergonzador. Durante 40 días estuvo avergonzando al campamento israelí, ¿verdad? Así también el avergonzador en el día de hoy, Satanás, a través de sus huestes y de sus instrumentos, quiere avergonzarnos el día de hoy. Quiere señalar nuestras debilidades, quiere señalar nuestros fracasos, las veces que hemos caído, nuestras debilidades y avergonzarnos. Pero la clave, igual como David venció a Goliat, es la clave que hoy, si hoy aprendemos esto del versículo 42 y después nos quedamos dormidos, ya aprendimos bastante en el día de hoy. Porque lo que aquí se narra es lo mismo que hizo David. Le dijo, yo no vengo ni con lanza, ni con espada, ni con jabalina, vengo en el nombre del Dios Altísimo, en el poder del Dios de Israel. Y es lo mismo que nos dice al final del versículo 42, ¿verdad? Líbrame del avergonzador, porque en tu palabra he confiado. No por mi intelecto, no por mi fuerza, no por mis argumentos. Yo voy a enfrentar a ese que me acusa, a ese que me avergüenza, sino refugiado en la palabra. Que esto se conecta con la clase anterior, la clase de la semana pasada, que tiene que ver con el propósito de la palabra. De manera que es en la palabra que nosotros nos podemos escudar, es en la palabra donde nosotros podemos conseguir las herramientas, las armas
para nosotros poder combatir, hacer frente al adversario, al avergonzador. Entonces, fíjense, ese versículo 42 es un paralelo de esa historia entre David y Goliat y las armas que usan. La invitación el día de hoy es igual. Usemos es la palabra de Dios para poder enfrentar ese adversario. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Fíjense que, como les dije, cada versículo se refiere a la Biblia. Esto es un poema dedicado a la Biblia. En este caso dice la palabra. Y nos invita a memorizar parte de la palabra. No nos vamos a memorizar toda la Biblia, siendo realistas, pero sí tenemos que memorizarnos versículos claves que nosotros podamos tener en mente para poder enfrentar al enemigo. Fíjense que cuando Jesús fue tentado, él enfrenta a Satanás con la palabra. Frente a cada argumento que Satanás le presenta como tentación, Jesús le dice, escrito está, y ahí lo combate con la palabra. Por eso la invitación de hoy, en este versículo 43, es a memorizar. Versículos clave, tenemos que memorizar para la batalla espiritual que tenemos por delante, que solo la vamos a ser exitosos y vamos a tener la victoria en esa batalla, en ese ámbito espiritual, es a través de la palabra. Y lo otro de memorizar la palabra es que no sea solo el texto, sino también la palabra nos debe mover a una acción. Si nosotros memorizamos la palabra, también tenemos que, los demás exteriorizar, que los demás vean que no solo me la sé, sino que la practico, ¿verdad? Entonces, ser hacedores de la palabra. Ya, Santiago, la otra vez estuvimos leyendo que nos lo dice muy bien, que la palabra es como un espejo. Usted se ve en un espejo y se ve que tiene algo sucio en la cara y usted se lo quita. Si la palabra nos expone a nosotros algo que estamos haciendo incorrectamente, tenemos que corregirlo. Por eso tenemos que ser no solo oidores, no solo memorizadores de la palabra, sino también hacedores. La palabra nos debe mover a vivir de acuerdo a ella, ¿verdad? Para que sea coherente. Nuestro modo de vida debe ser coherente a la palabra de Dios, que hemos memorizado, que practicamos, ¿verdad? El segundo punto, los dos versículos siguientes, dice libertad para caminar. Y está en relación con el versículo anterior, porque nos motiva la palabra, lo que le estoy diciendo, la palabra no solo es para escucharla, no solo es para memorizarla, sino para que ella en nosotros nos impulse a caminar en ella. Versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fíjense que en el versículo 44 dice, guardaré tu ley por siempre. Guardar es cumplir, en este caso, guardaré por siempre. Pero ya en los versículos 17 y en el versículo 34, que están anteriores, allí también se menciona de que guardaré tu palabra para que me des larga vida, dice uno de ellos, para algo, o sea, condicionadamente. Yo guardo tu palabra, pero tú, por otro lado, me das algo. En este caso es incondicional, dice, yo guardaré tu ley siempre. Y nos hace un recordatorio a algo que muy pocas veces se nos menciona, que es los tiempos difíciles. La Biblia misma nos dice que cada uno de nosotros va a ser probado. En un tiempo pasado, a lo mejor fuimos probados, a lo mejor estamos siendo probados ahorita, en un tiempo presente, a través de las circunstancias actuales. Y si no, en el futuro seremos probados, porque la Biblia nos lo dice y la palabra de Dios no pasa, todo se cumple. Seremos probados. Nuestra fe será probada. Entonces, por eso en este salmo dice, guardaré tu ley siempre. No,
cuando me vaya bien, no cuando recibo la bendición, no condicionadamente, sino incondicionalmente. Nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios. Estemos en las buenas o estemos en las malas, porque aún sabiendo que, es más, en las malas es donde más la tenemos que guardar, porque sabemos que allí es donde Dios está probando nuestra fe. Está pasándonos por, digamos, por el fuego de las pruebas, para ver realmente de qué estamos hechos. Nos recuerda eso. Va a haber pruebas. O la tuvimos o la tendremos. Pero aún en los momentos más difíciles tenemos que perseverar en la palabra de Dios. No es que nos pusimos bravos y nos fuimos de la iglesia, nos picó un sacudo y nos fuimos. No, es en la adversidad, en el momento difícil, en el momento de la prueba, donde más tenemos que guardar su ley para siempre y eternamente. Versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces no es que voy a andar en libertad para hacer lo que yo quiero, para romper la ley. No, ahora sí no tengo jefe, ahora yo soy mi propio jefe. No, nosotros rompimos, digamos, a quien le rompimos la ley fue al acusador, al avergonzador, al que a través del pecado nos tenía esclavizados, para seguir, para buscar los mandamientos de Dios, para seguir los mandamientos que verdaderamente nos van a conducir a la paz. Y fíjense que el verso 45 usa el verbo andar, andar en libertad. Andar es caminar. Andar es algo. ¿Cómo tú andas vestido, Marco? Bueno, es como algo que lleva encima, ¿verdad? Andar implica cargar consigo también. Entonces, la palabra de Dios también, por eso no solo debemos ser oidores, sino también hacedores. Debemos vestirnos de su palabra. Que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, nosotros andemos en sus mandamientos, andemos en sus preceptos, ¿verdad? Es un concepto entonces de caminar constantemente, mostrar a otros también lo que nosotros hemos creído en esa palabra que nos ha transformado. Fíjense que el Salmo, en este mismo Salmo 119, pero en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara nos ilumina, nos indica el camino y lumbrera a mi camino. Es el faro que nos guía, la palabra de Dios. Es la referencia por la cual nosotros debemos andar. De manera que nuestro caminar tiene un sentido. No caminamos en direcciones, no divagamos sin ninguna dirección específica, sino que en nuestro caminar también la palabra es ese faro que nos indica la dirección a seguir. El tercer punto es la libertad de hablar, que es el versículo siguiente, sería el versículo 46. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos nosotros comunicarnos con los demás también? Tiene que ver con la palabra. Fíjense que cada uno de los versículos tiene que ver con la palabra, pero tiene que ver con nosotros también, porque nosotros debemos ser reflejo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Dar testimonio. Mire, cuando uno recibe al Señor y forma parte de la iglesia de joven, de adolescente, este es un tema difícil. Para mí fue difícil, un tema de vergüenza, porque el resto de los muchachos están en otra onda y van a la discoteca y andan en otros movimientos. Y entonces, saber que tú estás en la iglesia, ¿y qué hiciste ayer? No, yo fui para la playa, yo fui para tal lado, yo fui a la discoteca. ¿Y tú a dónde fuiste? No, yo estaba en la iglesia practicando, porque pertenecía al coro, por ejemplo. Pero no lo digo porque me avergüenza. No lo digo porque, uy, qué raya, no quiero pertenecer, no quiero ser diferente a los demás, no quiero dejar de ser popular. Eso en los adolescentes es bien difícil, el ser aceptado socialmente
siendo cristiano. Pero aún en la vida adulta, y nuevamente me refiero a la predicación de hoy, que dio el pastor Mac Miller, también lo mencionó, que la presión social nos impulsa tal vez a quedarnos callados. La presión social nos persigue de alguna manera y nosotros muchas veces preferimos ir de bajo perfil, escondido. Yo soy un cristiano, pero aquí, escondido. Lo sé yo, lo sabe mi familia y lo saben los hermanos de la iglesia. Pero en tu trabajo, en tus relaciones, en tus amistades, nadie sabe. Entonces, este versículo, el versículo 46, nos habla de dar testimonio delante de quien sea. Y fíjense que aquí hacen como una hipérbole, como una exageración, porque así sea delante de un rey. ¿Por qué él lo dice delante de un rey? Porque el rey tenía la propiedad de mandarte a cortar la cabeza en ese instante si lo que tú decías no le gustaba, lo ofendía o no le parecía. De ahí no salías vivo de la presencia de ese rey, de esa autoridad. Bueno, la palabra nos invita que aún así, y ese pensamiento lo mantuvieron los primeros cristianos que fueron mártires por llevar la palabra y el mensaje. Y hoy en día todavía hay mártires. Todavía hay personas que están presas en países islámicos solamente por predicar el evangelio. Hay personas que son decapitadas hoy en países islámicos por predicar la palabra. Hay personas que han sido enterradas vivas en China por predicar la palabra, obligándolos a retractarse. Y han sido enterrados vivos, con la familia, ellos y su familia entera, por predicar la palabra. Pero la palabra nos invita a dar testimonio aún delante de reyes, aún delante de personas que no les guste. No estamos llamados a ser populares, digamos. Por eso Pablo nos dice que no nos amoldemos al mundo, no tomemos la forma del mundo. Al mundo le gusta que seamos populares, que le quedamos bien a todo el mundo. No nos dice la Biblia que seamos incómodos tampoco, pero tenemos que dar testimonios delante de quien sea. Y probablemente a las otras personas no les guste nuestra forma de pensar, nuestra forma en quien hemos creído, nuestra decisión. Y no me avergonzaré, dice al final, no me avergonzaré. Es lo mismo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo porque es poder de Dios para salvación. Eso lo tenemos que tener, bueno, más que claro. Y ya aquí estamos adultos, pero hemos pasado y tenemos también hijos adolescentes que a lo mejor están pasando por esa época de vergüenza. Y con lo que decimos algunas veces delante de sus amigos, lo hacemos sentir avergonzados, pero ellos tendrán que tener su propia batalla contra eso. Y en ese punto, y salir pues parado con la palabra de Dios y seguir adelante como Dios quiere que seamos, unos soldados que defendamos, que no nos rindamos. El cuarto y ya último punto de este estudio es la libertad de expresión. Tiene ya que ver con los últimos 2 versículos de esta estrofa de 8 versículos. El versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Fíjense, el versículo 47, me regocijaré en tus mandamientos. El regocijo es una expresión corporal, digamos, una manifestación física, externa, exterior, de algo que está sucediendo en mi interior. Mire, las emociones y los sentimientos es algo interno en nosotros. Pero ¿cómo los demás saben lo que yo siento, lo que está pasando en mi interior?
porque lo exteriorizo. Los demás saben que yo estoy triste porque yo externamente estoy llorando o estoy, de alguna manera, físicamente puedo expresar mi sentido interno, lo que yo siento por dentro. Y eso es lo que nos invita la palabra también, pero en este caso a regocijarnos. ¿Por qué? Por nuestro contentamiento. Entonces, ese cristiano serio, no, es que yo estoy feliz, pero exprésalo, regocíjate en tus mandamientos, los cuales he amado. Tiene que ver, o sea, así como el esposo con la esposa, o el novio con la novia, hay un sentimiento, ¿verdad?, que es interno, pero que se exterioriza y se regocijan mutuamente en un abrazo, en un beso, o sea, con expresiones físicas. Esa misma debe ser nuestra relación también con los mandamientos, con la palabra de Dios. Regocijarnos, pero que los demás, que sea físicamente visible, que los demás vean que nosotros estamos contentos porque estamos leyendo la palabra de Dios, porque estamos cumpliendo la palabra de Dios, porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Esto cuando uno va a llevar el evangelio, mira que estoy viendo al hermano José, que él tiene esa pasión por llevar el mensaje de salvación a otros, por ser un misionero, si así se quiere, dar la palabra a otros. Siempre el rechazo que uno recibe de la otra persona es, no, es que ustedes son muy aburridos, ustedes, eso es como una secta, así, donde la gente le cortan el gozo. Y a lo mejor eso es lo que muchos cristianos a través de los años han estado transmitiendo. Pero todo lo contrario, nosotros debemos expresar alegría, regocijo, que la gente por la calle diga, wow, mira qué gente tan alegre, yo quiero ser como ellos. ¿Cuál será el secreto para vivir como ellos? Y fíjense que los primeros creyentes, eso era lo que hacían fiestas en sus casas, comían, bebían, se reunían para orar, había un regocijo y los demás sentían, o sea, curiosidad por esa felicidad. Bueno, ¿qué le está pasando a esta gente? Así tenemos que ser también nosotros hoy en día. No esos cristianos serios, de caras largas, de fluces negros, que parecen más bien que vamos a un funeral y no a la iglesia. Tenemos que expresar ese regocijo, esa alegría físicamente. Por eso tenemos la libertad de expresarnos también y debemos hacerlo. Expresar ese sentido de alegría que tenemos. Y ya el último verso tiene que ver con lo mismo también, que es alzaré a sí mismo mis manos. Ya es una expresión de alabanza, de adoración. Ya no solo entre horizontalmente entre nosotros, sino también hacia arriba. Estar agradecido, estar contento con Dios por lo que nos dio, por ese milagro, por la palabra de Dios. Mire, realmente tener una Biblia en sus manos es un milagro. No hay otro libro que sea tan antiguo, que tenga historia tan antigua como lo tiene la Biblia. Es un libro histórico, es un libro geográfico, es un libro psicológico, es un libro de orientación en todos los ámbitos, es un libro que hasta de recetas de cocina tiene. Es un libro que nos puede, maravilloso, del cual nosotros debemos estar agradecidos de Dios diariamente. Es en la misma guía de estudio acerca de la Biblia, dice de las veces que ha sido traducido, de las veces del libro más traducido, del libro más vendido, del libro más importante que se haya escrito. Fue el primer libro que se imprimió. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, lo primero que se le ocurrió imprimir fue un volumen de la Biblia. La Biblia entera, de tapa a tapa, ha sido traducida a 698 idiomas. 698 idiomas. Hay más o menos 200 países, pero hay países que se hablan varios idiomas. Bueno, ha sido
traducida a 698 idiomas. Y el Nuevo Testamento, que es ya la porción más nueva de la Biblia, ha sido traducida a 1548 entre idiomas y dialectos. Ha sido el libro más vendido de todos, más que cualquier obra de Shakespeare, de literatura o cualquier otro libro escrito. La Biblia es un milagro de Dios. Por eso nosotros debemos estar más que agradecidos de Dios. Y expresémoslo entonces, como dice allí el versículo 48, alzando las manos a Dios en este caso. Alzar las manos también significa señal de victoria. Que la victoria que podemos tener también frente al adversario, frente al acusador, frente a las situaciones de la vida, cuando nosotros amamos y perseveramos en la palabra de Dios. Fíjense, el Salmo 1, versículos 1 y 2, también tiene que ver con esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, escuchen el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley, en su ley, medita de día y de noche. Wow. Fíjense, si en la Biblia existe este capítulo entero, el Salmo 119, que le dedica en cada una de sus líneas, cada uno de sus versículos, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es importante, transformadora, que así como el salmista tuvo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo a bien escribir ese poema, que nosotros también tengamos o sea, que ese poema toque nuestras vidas también, y que nos acordemos de la palabra de Dios, de leerla, de meditar en ella, de día y de noche, en todo tiempo. Y no solo, como dice Santiago, no solo para oírla, no solo para entretenernos, que la palabra de Dios no sea nuestro entretenimiento, sino que sea para transformar nuestras vidas y mostrar a otros lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Amén. Entonces es la invitación. La palabra de Dios que nos da libertad cuando la hacemos palabra viva en nosotros. Amén. ¿Alguna intervención? ¿Algún comentario? Parte aquí de los presentes o algún comentario de los que están también online pueden hacer el comentario y el hermano Gabriel entonces nos lo transmitirá. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante, como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, Señor, y nos expone. Y expone todo lo que tenemos dentro, Señor. Que así sea la palabra en este día, que nos recuerde, Padre Santo, lo maravilloso que ella es, lo transformadora, Padre, y que podamos llevarla y mostrarla al mundo, Padre Santo, que podamos sin vergüenza ser testigos de tu palabra, donde quiera que vayamos, que cada uno de nuestros actos, que cada una de nuestras acciones esté sujeta, esté de acuerdo a tu santa palabra. Gracias, Señor, gracias te damos. Y te damos también la gracia, te damos gracias por la libertad que tenemos en este país y en muchos otros países de poder leer, distribuir y estudiar tu palabra en libertad. Gracias, Señor. Aún te pedimos por aquellos y en aquellos países donde tu palabra aún no se permite que sea leída y enseñada, que por tu misericordia, Señor, sean abiertas las puertas y tú lleves valientes soldados que puedan llevar tu palabra hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como ustedes dejo al hermano Gabriel ya para los anuncios finales.